Yaima, Villarrica y Lonquimay. Los gigantes dormidos y los no tanto. Con Cristian Farías. El programa Volcanes, terremotos y otros monstruos. Todos los martes y viernes a las 11 de la mañana en divoxradio.com. Y ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología y pueden ver ahí presente a nuestro invitado del día de hoy, Patricio Méndez, director de la División Robótica Educativa en Sampeca. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás. Bien, lo más bien. Aquí trabajando, dedicado como siempre al tema de la robótica educativa. Me imagino, porque obviamente en pandemia todos los trabajos, todos los proyectos continúan andando y me imagino que Sampeca en ese sentido debe tener hartas tareas ahí pendientes debido a la pandemia. Pero antes de comenzar a profundizar un poco en esto, para que la gente conozca un poco de qué se trata este emprendimiento, de qué se trata Sampeca, cuéntanos cuándo nació y a qué se ha dedicado durante todo este tiempo. Ya, Sambeca nació hace un poco más de 5 años en un entorno universitario, en el ámbito de desarrollo de electrónica, programación informática. Se estaban iniciando competencias de robótica en distintas universidades y Sambeca nació como proveedor de componentes para fabricar robots de competencia, que son pequeños aparatitos que tienen que cumplir un desafío que puede ser una carrera, un avance en zonas de obstáculos. Entonces hay motorcitos, partes, piezas, ruedas, controladores, y inicialmente vendíamos ese tipo de cosas. Al cabo de un tiempo, descubrimos que eso lo podíamos llevar al mundo de la educación, y así nace la nueva corriente de Sambeca, Sambeca 2.0 le llamamos en algún momento. Llevamos todo eso a los establecimientos, al ámbito, a la comunidad educativa, alumnos, estudiantes y profesores, para que puedan ellos aprender, poner en práctica estas tecnologías, puesto que en el camino se fueron desarrollando algunas orientadas justamente a educación, es decir, muy fáciles de usar, con mucha didáctica de por medio, y por otro lado, sabemos que estamos viviendo una época de revolución digital, en donde la robótica, la automatización y la inteligencia artificial como que está invadiendo todas las actividades del mundo. Y por eso entonces dijimos, los estudiantes que se tienen que formar para el futuro deberían manejar estas herramientas, y nos fuimos entonces orientando al campo de la educación. ¿Y esto, Patricio, en qué año fue más o menos que ya comenzaron a implementar esto en los colegios chilenos? 2016-2017. Desde esa época ya nos empezamos a concentrar en promover esto en los colegios, igual que en las universidades, en las carreras de mecánica, electrónica o ingeniería informática, se desarrollaban actividades en el entorno de la robótica. En los colegios comenzaron también a surgir los talleres extraprogramáticos de distintas actividades, y entre ellos talleres extraprogramáticos de robótica. Entonces, en distintos colegios de Chile, algunos grupos entusiastas comenzaron a introducir el tema de la robótica en los colegios, a la vez que habían otras líneas de productos conocidos internacionalmente que también estaban desarrollando estos aparatos, pero en una forma para que lo puedan usar adecuadamente en el ámbito educativo profesores y estudiantes. De allí en adelante se desarrolló una cantidad de productos, y en este momento en todos los países y en muchos colegios ya están utilizando elementos que están adecuados para la educación. Claro, porque yo recuerdo que el tema de la robótica, sobre todo en el ámbito universitario, es ya un poco más conocido. Hay estudiantes, sobre todo de robótica, de ingeniería, que se dedican a esto, a competir, a participar de estas competencias, tanto nacionales como internacionales. Pero en el ámbito escolar es mucho más amateur, obviamente porque los accesos, los recursos para poder generar robótica escolar son mucho más pequeños, muchas menos alternativas. ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos de Sampeca con los estudiantes? ¿Tenían algunas nociones, por ejemplo, de robótica? ¿Era un tipo de materia que se estaba viendo en las salas de clase o tuvieron que comenzar desde cero, por decirlo así? Mira, hay una situación muy especial. La robótica, tú ves, por ejemplo, monitos animados que tienen robots, películas muy conocidas que tienen robots. La robótica tiene algo especial,
y resulta tremendamente atractiva para los niños. Es fascinante. Tú le explicas a los chicos en un colegio, yo partí visitando colegios con mi robot bajo el brazo, y les explicas que vamos a hacer algunas actividades de robótica, automáticamente quedan pero atentos, no interrumpen, les fascina. Ese tema, yo hace 4 años dije, esto es una clave importante, porque si nosotros queremos que los chicos vayan al colegio y las niñas al colegio a aprender de todo, cuando hay algo que les fascina, entonces ellos no realizan mayor esfuerzo ni oponen resistencia a utilizar ese tipo de cosas. Y a través de la robótica se puede aprender de ciencia, de tecnología, de matemáticas, incluso de arte, de música. Entonces, la recepción fue muy buena de los grupos entusiastas. En general, los negocios hoy en día surgen así. Tú encuentras un nicho donde hay entusiastas y ellos son los que lo empiezan a utilizar algo nuevo y con ello, después con el tiempo, se va divulgando hacia el resto de la comunidad. Pero la robótica entra fácil cuando tú se las presentas a los niños. No tanto cuando se las presentas a los profesores, adultos como yo, que de repente nos cuesta un poco manejar tecnologías nuevas. Los chicos crecen junto al celular, las aplicaciones se manejan muy bien, y los adultos crecimos en un mundo donde teníamos un computador y si apretabas la secuencia equivocada de teclas, hasta podías borrar el computador o bloquearlo. Entonces ese temor fue un poquito complicado. Te lo digo eso cuando partí hace 3 años. Hoy en día es difícil encontrarse con ese tipo de situaciones de resistencia de profesores por la dificultad del manejo de la tecnología. Las dificultades, yo diría que pueden ser más relacionadas con, a ver, estamos haciendo algo de un modo y ¿por qué lo haríamos de otro modo distinto? Esa resistencia al cambio que es natural en el ser humano es aquella con la que nos encontramos hoy en día y con la que con paciencia, esfuerzo y apoyo tratamos de apoyar, de ayudar a los profesores para que logren aceptar estas tecnologías. Países vecinos, Argentina, por ejemplo, estableció hace más de 2 años la enseñanza obligatoria de programación usando robótica en todos los colegios de Argentina. Patricio, sí. Patricio, pero por ejemplo, este tema de la robótica, si bien comenzó como una tendencia dentro de los escolares ya pasado el 2010, desde ahí como que comenzó a implementarse el tema de la robótica. Incluso recuerdo que en el 2013 un grupo de estudiantes chilenos fueron a representar a nuestro país a la First Robotic Competition, donde fue como el primer gran paso de los estudiantes chilenos en cuanto a robótica. Obviamente fue una participación donde lograron destacarse porque era un proyecto netamente chileno, y desde el 2013 diría que en adelante comenzó este como auge de la robótica, pero quizás las personas en la casa no están entendiendo bien cómo se implementa esta robótica en específico, qué relación tienen los niños, por ejemplo, con la robótica. ¿Ellos generan sus propios robots o lo utilizan los robots como para aprender contenido de una manera más didáctica? Se utiliza de ambas formas, de diversas formas. Todo esto aumentó la forma o la divulgación, producto de que hubo tecnologías que se masificaron, y hablo de tecnologías físicas, de tarjetas electrónicas, de hardware, donde hay una que se llama Arduino, que está en todas partes del mundo, es muy accesible. Y por otro lado, la forma de programar las tarjetas electrónicas y los controladores, que son los que manejan los accionamientos de un robot, estamos hablando de programas, de software, y paralelamente al nacimiento de Arduino, nació Scratch, que es una plataforma de programación en bloques gráficos, muy didáctica, muy lúdica, muy fácil de utilizar, donde los niños construyen algoritmos computacionales moviendo o arrastrando en el computador piezas como si ellos armaran un rompecabezas. Entonces, cuando tenemos el hardware, que es la tarjeta electrónica, motorcitos y sensores, junto al software, que es para programarlo, entonces ya podemos desarrollar distintas cosas. Y por eso, entonces, todo esto partió por el tema de las competencias de robótica, donde los chicos construían un robot para lograr un desafío, pero por otro lado, con la cantidad de sensores y actuadores que existen, ya uno puede reproducir experimentos científicos, estudiar
situaciones de la física o de las matemáticas utilizando estas herramientas. No todos los robots son de forma humanoide con cabeza, brazos y piernas, sino que algunos son sistemas robotizados que contienen una parte electrónica de hardware, una parte de software, y hay que armar, construir y programar para lograr algo. Y ese logro, como te digo, puede ser un aparato como el que enviamos a Marte. Hace poco tiempo llegó, ¿cierto?, un rover a Marte, un dron también a Marte, pero también usando partes de ello para entender el comportamiento de la física, de las ciencias, de las matemáticas, de la tecnología. Los niños entonces trabajan en grupo. La forma típica de trabajo es trabajar en grupo, desarrollar también otras habilidades junto al tema del manejo de la tecnología, como es el manejo de la comunicación, el desarrollo del pensamiento crítico, además de las habilidades manuales y de desarrollo de matemáticas y algoritmos. Y en estos grupos, en el fondo se establece un proyecto y ese proyecto se va desarrollando. Los colegios en este momento se están centrando en el aprendizaje basado en proyectos. Y la robótica es un elemento ideal para trabajar ese tipo de formación, que es establecer un desafío y trabajar durante el semestre para lograrlo. En el camino se aprende cualquier cantidad y por otro lado se acercan a las tecnologías digitales, que son las que van a usar todos los días cuando sean grandes. Es súper completo en ese sentido, Patricio, porque, claro, tú mencionabas, por ejemplo, desarrollo de matemáticas, de tecnología, sobre todo el tema del trabajo en equipo, que obviamente la robótica conlleva eso, que son normalmente equipos completos que generan este robot, que como tú comentabas, obviamente no necesariamente tiene una forma humanoide, pero también puede ser un auto, puede ser alguna herramienta. Ustedes como experiencia en Sambeca, ¿qué creaciones han visto, por ejemplo, que les ha llamado la atención, que han sido innovadoras por parte de los niños, de los estudiantes? ¿Hay alguna experiencia que nos podrías contar un poco que les haya impresionado durante estos años de actividad? Sí, mira, hay una gama de sensores que se pueden implementar y todos los robots didácticos que existen hoy en día tienen ese sensor que se llama sensor ultrasónico de distancia. Y ese sensor es un dispositivo que tiene dos partes, un emisor de ondas y un receptor de ondas. Y igual como los murciélagos, cuando emiten una onda, escuchan el retorno y su cerebro calcula el tiempo que se demoró en llegar de vuelta para calcular entonces qué distancia hay entre el murciélago que va volando y la muralla. Este dispositivo, que es el sensor ultrasónico de distancia, lo tienen todos los kits de robótica educativos que existen. Con ese elemento solamente, los niños fabrican o producen una cantidad interesante de proyectos de innovación. Por ejemplo, muchos niños preocupados de los adultos mayores, de su abuelito, o de personas no videntes, por ejemplo, descubren que con ese sensor, si le conectan un parlante que emita un pitito, cuando se van acercando a un obstáculo o a una muralla, el pitito puede sonar y avisarles entonces a una persona no vidente que está a punto de llegar a la muralla. Entonces, los niños con ese sensor y un controlador son capaces de desarrollar aplicaciones que son útiles para la vida diaria. Es fantástico cuando ellos pueden usar este tipo de elementos para resolver cosas que ellos mismos ven. Los niños ven una situación y tratan de encontrar una forma de solucionarlo. Y solamente con ese sensor, que es uno de 20, 30, 40 o 50 que existen, solamente con ese, las aplicaciones son innumerables. Pueden medir, por ejemplo, el rebote de una pelota, pueden medir la altura de un recipiente que se va llenando, solamente con un sensor que mide la distancia desde el punto donde está a algo. Buenísimo, entonces, una excelente innovación ahí por parte de los niños. ¿Y existen otros ejemplos, por ejemplo, que se han materializado ya fuera de la sala de clases, que, por ejemplo, nosotros como personas comunes y corrientes podamos acceder a ellos? Sí, la cantidad de desarrollos es impresionante. La tecnología en este momento, cuando tú tienes un controlador, un sensor y lo puedes programar, puedes automatizar lo que desees. Por ejemplo, ya existe hoy en día robots industriales o domésticos, la famosa aspiradora, un cilindro que el piso, ¿cierto? O robots que cocinan, o robots que preparan un trato.
robot que prepara un alimento. Hay una cantidad, no solo de robots industriales, nosotros conocemos los típicos robots que ensamblan parte de un auto en una línea de producción en Japón, ¿cierto? Brazos robóticos que van soldando, uniendo piezas. Bueno, ese tipo de cosas llevada al ámbito doméstico ya permite resolver lo que se te imagine. Los niños tienen una imaginación tremenda y ese es otro tema súper importante que despierta el tema de la robótica, que es que ellos no pierdan la imaginación en la medida que van estudiando obligadamente algunos temas que tienen que aprender porque van a ser evaluados, sino aprender eso mismo, pero utilizando estos elementos y desarrollando aplicaciones que se le imaginen. Por ejemplo, un sistema automatizado contiene, como te decía, un controlador, sensores y motorcitos. He visto desarrollos de un cubo que cabe en las manos, donde tiene con los actuadores o servomotores piezas que suben y bajan, es decir, se salen de la superficie o se esconden en la superficie, y en el fondo son capaces, puesto que están esos... imagínate una cabecita de fósforo que se asoma, ¿ok? Que son varias, una matriz de cabecitas de fósforo que se asoman, y esos aparatos, por ejemplo, pueden transmitir un mensaje en método braille para las personas no videntes. Y así soluciones automatizando lo que uno se pueda imaginar. Cosa que se mueva, uno le puede poner un cerebro y programarlo. No, buenísimo, porque aparte, bueno, se habla mucho del Internet de las cosas, las casas inteligentes, cada vez la tecnología es más cercana, sobre todo a las nuevas generaciones. Ya los niños, por ejemplo, pueden prender las luces dando instrucciones a Alexa, pueden, por ejemplo, tener acceso a Internet desde el refrigerador, que quizá para las generaciones más antiguas era algo casi imposible. Hoy en día se pueden mezclar distintas tecnologías y obviamente ir en pro y a favor de la familia, de los niños sobre todo. ¿Y cómo han visto ustedes, refiriéndose a este mismo punto, el desarrollo de los niños? Por ejemplo, cuando un niño por primera vez se enfrenta a la tecnología, a un robot en este caso, ¿han visto que es mucho más fácil, por ejemplo, es mucho más familiar la relación con este tipo de elementos a como ocurría, por ejemplo, hace 5 o 10 años, como cuando comenzaron recién con Sambeca? ¿Han visto, por ejemplo, una evolución con las generaciones en cuanto al dominio digital de las cosas, por decirlo así? Sí, la verdad que sí, y esto se ha resuelto un poco por la misma demanda natural de las comunidades. Cuando nosotros partimos, yo estudié ingeniería y yo me imaginaba que este mecano con sensores y actuadores era para usarlo en la educación, pero en las escuelas industriales. Es decir, yo me imaginé que tenía que ir a las escuelas industriales. Y el mismo mercado nos ha llevado a introducir robótica no solo en la formación técnica profesional, sino en la educación tradicional y no solo en las edades de enseñanza media, sino en básica o incluso hoy en día el mercado demanda productos para la enseñanza de secuencias algorítmicas en infantes. Es decir, hay productos de robótica para chicos de 2 o 3 años y los jardines infantiles ya están teniendo que incorporar esto. Los niños, la verdad es que viven esto de forma muy natural, cada vez más. No me ha tocado encontrarme con situaciones donde los chicos o las chicas le tengan algún miedo o respeto, al contrario, ven a lo lejos ya y se están acercando. Claro, claro. Eso ha sido un cambio bastante notorio. Los niños ya nacen con la tecnología en las manos y para ellos es muy natural. Se acercan, les fascina, y cuando ya descubren que pueden programarla, porque estamos hablando de robots didácticos que los mismos niños programan para que hagan lo que ellos desean, entonces ellos intentan rápidamente dar ese paso para poder hacer que el robot obedezca instrucciones que ellos mismos han definido para lograr una tarea, una acción. Me imagino que obviamente ahí el nivel también de
ansiedad que te debe generar eso de saber cómo funciona el control remoto, cómo poder manejar distintos instrumentos gracias a la tecnología. Obviamente que es una motivación también para los niños. Vamos a seguir hablando con Patricio Méndez sobre esto que es la robótica y el aprendizaje, cómo los niños se van acercando, cómo se ha implementado en los distintos colegios, ya sean públicos, privados, en la capital, en las regiones. Vamos a hablar un poco también sobre brecha digital en los estudiantes, pero eso, todos estos temas los vamos a seguir comentando a la vuelta de la siguiente canción. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.